Estimados alumnos, saludarles. Soy el docente Renzo Hidalcaicho y vengo ahora a darles un poco una mejor visión del curso de Gestión Pública por Resultados. Es en ese sentido que vamos a tener 4 presentaciones y en esas presentaciones vamos a generar un poco de estadísticas, un poco de entendimiento, el respaldo que necesita el presupuesto como parte de un andamiaje que se llama Estado. ¿Ok? Vamos entonces con la primera presentación. Y una primera es las políticas públicas. Antes de iniciar esta presentación, yo lo que quiero es darles un mejor entorno a esta teoría que es muy estudiada para poder generar las políticas públicas. En principio lo que nosotros queremos es entender cuáles son los problemas que actualmente cuenta el Estado, ¿no? Son innumerables, son muchísimas, pero la idea es que nosotros tengamos unas políticas públicas centradas a algunos problemas específicos para que nosotros hacia adelante podamos realizar un presupuesto. Acordémonos que un presupuesto público es una herramienta para atacar una política pública. Una política pública nace, en principio, del entendimiento de un problema que aqueja a la sociedad. A partir de eso es que se hace toda esta estructura para poder llegar a un objetivo claro y preciso, que es atacar este problema que tiene un impacto en la sociedad, en el bienestar de la gente. ¿Ok? Es en ese sentido que vamos con la primera lámina. Y como vemos, en la primera es entender qué es política. La política en principio, como lo dice ahí, es el gobierno de la sociedad. Nosotros tenemos esferas dentro de la estructura jerárquica de todo Estado. Entre ellas, primero, es que tenemos un gobernante, ¿cierto? A partir de elegir un gobernante, se realizan las políticas que tiene ese gobernante. Si nosotros lo pasamos a estas elecciones venideras que se van a celebrar ya en unas semanas, pues lo que nosotros vemos es una propuesta de un plan de gobierno. ¿Cómo vamos a gobernar hacia adelante? Cada partido tiene una política. Esta política se refleja en el gobernante. Una vez elegido el presidente, lo que va a hacer es generar ya, ejecutar la política ya diseñada anteriormente. ¿Ok? Para poder llevarla a cabo dentro de la sociedad, tenemos las políticas públicas, que como acá lo colocamos, es un conjunto de procesos, programas y decisiones de las autoridades públicas que tienen por objeto resolver problemas o necesidades de la sociedad. Entre ellas hay muchas, por ejemplo la delincuencia, la corrupción, pero también la infraestructura de saneamiento, llevar agua a los más necesitados. ¿Quién puede vivir sin agua? Entonces, hay una serie de políticas que tiene un gobernante para que nosotros podamos generar un bienestar como sociedad. ¿Ok? Pero ¿cuál debe de priorizarse? En principio debería estar el gobernante, la política. La política está por encima de lo técnico. Si bien muchos técnicos hacia adelante, asesores, que puedan generar un mejor entendimiento de lo que es la política tiene que ser muy clara de parte del gobernante. Una vez que se tenga ese entendimiento de lo que se quiere como nación, pues se van a generar políticas públicas diseñadas con el objetivo de atacar esa política. ¿Ok? Entonces se recepcionan demandas sociales para poder atenderlas. En una sociedad multiétnica, eh, una sociedad donde tienes muchos sectores, tienes muchas necesidades,
Y necesitamos herramientas para poder llevar a cabo esta atención. Dentro de ellas, por ejemplo, está la promulgación de los textos jurídicos y administrativos, ¿no? La creación de organizaciones públicas, redes de interacción, que permitan hacia adelante generar un flujo de tareas específicas, de actividades para abordar esta política pública. ¿Quiénes intervienen entonces? En esta gestión están los recursos humanos, está el presupuesto público, claro que está ahí, la infraestructura y la informática. Es, como les dije al inicio, un andamiaje de muchas cosas. Y dentro de esta gestión interna, para poder llevar a cabo la política pública, definitivamente están los ejecutores. Un Estado ejecutivo, un poder ejecutivo que permita hacia adelante poder llevar a cabo esta política pública hacia la sociedad, hacia la mejor atención de las necesidades. Entonces, los fines que se tiene de la empresa y el Estado, ¿cuáles podrían ser estas diferencias? En principio tenemos un Estado que tiene un problema, va a abordar una necesidad y tiene que diseñar una política pública. La herramienta para poder llevar a cabo esta política pública es definitivamente el presupuesto público. Entonces el Estado lo que primero tiene que hacer es observar las actividades para poder llevar a cabo o diseñar este andamiaje, esta estructura. Una vez generadas estas actividades, van a atacar un producto. Este producto va a necesitar una gestión pública, ¿ok? Pero esta gestión pública puede ser eficiente o ineficiente, dependiendo del diseño, dependiendo si existen actores comprometidos, si es que el organigrama del Estado es mucho más eficiente sin generar muchas trabas burocráticas. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entonces con respecto a la empresa? La empresa, en principio, ataca un tema de mercado, ¿ok? Donde va a abordar o va a diseminar sus productos, sus bienes o servicios, ¿no? A través de las ventas. ¿Para qué? Para generar, evidentemente, un prestigio y por ende diseñar también un bienestar hacia sus principales compradores, ¿no? Entonces, esta prosperidad y los 5 factores de la competitividad están evidentemente englobadas en una región productiva, en principio una región justa, equitativa. Eso es lo que queremos como sociedad, que seamos equitativos cuando diseñamos una política pública. No tanto para este sector, sino más bien ser equitativos dentro de todo este aparato público, incluida la sociedad. La sociedad en general tiene que ser equitativa. Es difícil, claro que sí. Justa, se trata de llegar a la justicia. Hay normas que pueden velar por ello. Pero ser equitativo también tiene sus problemas. Es un trade-off con, por ejemplo, la productividad, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay que premiar e incentivar a las personas que son más eficientes. Y eso, al premiarlos, ya no genera una equidad. Entonces siempre hay un desbalance ahí. La competitividad, entonces, para lograrla, necesitamos, en principio, una infraestructura bien diseñada, un ambiente de negocio placentero con la finalidad de poder incentivar a todos nuestros trabajadores. Actividades productivas y clústeres que permitan rediseñar mejor los costos de transacción y hacerlos más baratos, ¿no? Un tema social, porque nosotros necesitamos educar a nuestro Estado, a nuestra sociedad. Una vez educado esta persona, va a ser mucho más productivo. Evidentemente, si le das una buena salud también. Ahora más, es mucho más importante con el tema de la pandemia. Y la institucionalidad. Sin la institucionalidad no podemos abordar todos esos temas. Tienen que ser las instituciones públicas independientes en decisiones claves para poder llegar a este bienestar.
Por ejemplo, la institucionalidad que tiene el Banco Central es clave para poder manejar muy bien la economía, conjuntamente con el Ministerio de Economía. Entonces, evidentemente esta actuación pública repercute en la sociedad. ¿Cómo? Si yo, por ejemplo, tengo una red vial nacional que necesito abordar, atacar con mucho más presencia del Estado a través del gasto público, incrementar este número de kilómetros que existen dentro de esta sociedad, pues necesito gastar y necesito generar un presupuesto público para llevar a cabo esto. Pero también se puede hacer a través de las asociaciones público-privadas. Entonces, acá lo que quiero mostrar en este gráfico de la red vial nacional es cómo han visto desde 1990 hasta el 2008 una política pública que no fue diseñada justamente para abordar este tema tan crucial para la conexión entre las sociedades en el Perú. Si no es a partir del 2010 hacia el 2014, 2015 aproximadamente, que tiene un fuerte gasto. Pero si esto lo relacionamos evidentemente con los problemas de corrupción, claramente en los momentos donde había más corrupción, más se generó kilómetros construidos. Entonces uno no entiende cómo es que el avance de la economía, que es un sector importante, el transporte, tener unidas, interconectadas a distintas sociedades, hace mucho más productivo, se generan muchos clústeres, se generan muchas interacciones de distintos sectores, turismo, comercio, servicios, etcétera, cómo es que también se incrementa la corrupción. Entonces, es un tema que es delicado porque cuando ya se detiene todos estos temas de los contratos de distintas entidades públicas con el privado, evidentemente también repercute en el crecimiento económico. Pero no solamente eso, la interconexión hace de que la sociedad se desarrolle. Y ese es el claro ejemplo que se ha visto en Huancavelica, con la evolución de las municipalidades en Angares, por ejemplo. Una vez que Angares se observó que Angares era un centro de acopio, donde se concentraban muchos productos, comenzaron muchos pobladores a ir a Angares como un centro de descanso para poder luego continuar con su viaje o a Lima o al norte. Esto hizo de que el Estado poquito a poco invierta en carreteras, en caminos que unan más a los pueblos cercanos a Angares. Y claramente los poblados que están alrededor de esta provincia comenzaron a generarse más municipalidades. Miren, pasan de 1990, donde en realidad había una o dos, para pasar casi a 50 municipalidades en 2015. Eso claramente, como ustedes pueden ver, el crecimiento del 2011 al 2015 es claramente superior respecto a los demás, salvo el tramo que hay desde el 2001 al 2002. Pero ahí el tramo de crecimiento en casi toda esa línea pues ha sido muy baja, a diferencia de este 2011-2015. Y eso está muy relacionado con este gráfico de la red vial. Entonces, lo que quiero decirles con estos gráficos es que una vez que uno reconoce una política pública y ejecuta a través de medios, de los recursos, para lanzar un producto como una carretera, la realización de esta, que va a tener un efecto, un impacto dentro de la sociedad, pues claramente se ve en la inversión en carreteras. Luego, lo que hemos visto también es que eso impacta también en otras medidas como por ejemplo la remuneración mínima vital, porque también durante todo este periodo, si bien hubo muchos periodos donde el crecimiento era muy tenue y otros momentos donde había mayor crecimiento, en el caso de la remuneración mínima vital simplemente fue un crecimiento continuo. Entonces, las políticas que cualquier gobierno dentro de sus políticas de gobierno estén diseñadas para poder generar mayor satisfacción a la sociedad, es evidentemente la construcción de carreteras.
Pero, por ejemplo, habrá que preguntarse si es que la remuneración mínima vital también tiene una repercusión directa en la sociedad. Posiblemente no, porque estamos hablando de que si bien se incrementa constantemente, la remuneración es un costo directo para el productor. Entonces, hay todo un debate respecto a este tema. Entonces, los desafíos de estas políticas es, evidentemente, diseñar aquellas que tengan un impacto inmediato. Y toda política pública siempre va a estar diseñada para poder generar bienestar y generar bienestar mayor que antes, un crecimiento continuo, genera definitivamente menos pobreza. Y ese es un poco este gráfico, que justamente las políticas públicas orientadas a generar este valor hacia los ciudadanos, pues repercute en su mejor bienestar y eso reduce la brecha de pobreza. La efectividad de las políticas públicas y la institucionalidad son básicas, principales. Son principios básicos para poder generar hacia adelante un mejor Estado. Entonces, dentro de esta cadena, quiero pasar a la cadena ya del sector que está dado por la fase de las políticas públicas y el valor público. Dentro de este sector público hay una serie de actividades que van a llevar a un producto. Entonces, si nosotros tenemos los insumos o los recursos necesarios para poder generar los productos bajo ciertos procesos, va a tener un resultado y un impacto dentro de la sociedad. Entonces, las fases que debería tener estas políticas públicas están, en principio, diseñadas para identificar cuál va a ser la agenda pública, para luego formularla y tomar una decisión. Una vez tomada esa decisión de parte de las principales autoridades, se implementa. Y esta implementación se tiene que evaluar después, una vez que se realicen todas estas, este diseño dentro del presupuesto público, va a generar después una evaluación si hubo o no un valor público que ha generado un bienestar en la sociedad. Entonces acá les quiero presentar en realidad cómo es que se determina un problema para la agenda política. En principio es determinar la naturaleza del problema. Claramente vemos en el cuadro que está ahí que la corrupción y la salud pública se han incrementado 63 y 43% respectivamente. Es evidente que la salud hoy es un gran problema, pero la corrupción sigue siendo un problema. Entonces, atacarlas hacen de que la agenda política esté centrada en ellas. Entonces, una vez identificadas, vemos cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas de la corrupción? No tener posiblemente un diseño de justicia tan claro. Entonces, ¿cuánto puede durar este problema? Se sabrá si es que evidentemente cuáles son los procesos de justicia que llevan todos estas personas que fueron funcionarios públicos y que puede durar, por ejemplo, su sentencia, ¿no? ¿Qué espacio es donde se originó este problema? Pues claramente en el sector transporte y comunicaciones. En este sector se diseñaban las fases, cómo es que vamos a diseñar un contrato que está sesgado a un proveedor. Entonces eso es corrupción. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias es que solamente se nutre un pequeño grupo de la sociedad. Y cuando hablo de nutrir, se nutre de corrupción. La idea es eliminar, extirpar esa corrupción con la finalidad de que la sociedad genere bienestar social en conjunto. Y el involucramiento de estas instituciones, como por ejemplo el gobierno, el poder público, el legislativo, son, en ese sentido, estimados alumnos, quisiera tener como parte final una reflexión en este última parte de la primera presentación. Que en principio nosotros tenemos una política pública y esa política pública tenemos que diseñarla correctamente. Una vez diseñada, tenemos que implementarla. Pero si nosotros no lo diseñamos porque no
conocemos la naturaleza de ese problema, si no la conocemos correctamente, no podemos generar hacia adelante un valor público. Una vez que se genera, se implementa y evidentemente se ejecuta, se tiene que evaluar con la finalidad de saber cuáles fueron sus impactos, cuál fue el impacto del valor público en la sociedad. Hemos visto distintos problemas, pero esos problemas tienen que ser decantados en actividades concretas. Vuelvo a reiterar, con la finalidad de generar un mayor bienestar en la sociedad. Sin más, muchas gracias. Permiso.